Ya, muy buenas tardes, queridos profesores y profesoras. Primero darle la bienvenida a nombre de Rodrigo Niculcar, que nos está acompañando. Bueno, él va a hacer el webinar, yo en realidad soy el que estoy acompañando, Cristian Geria, No, hoy asesor día somos ABA una UAP. dupla, hoy día somos una dupla. Sí, es verdad. Sí. Somos dupla, pero ahí la presentación salgo yo nomás. Ah, Ahí es se que, cayó la dupla. sí, es Ahí que partimos ahí mal. está la presentación del asesoraba, muy bien, Sí, que nos vino a acompañar hoy día, ¿ya? Entonces estamos aquí en la dupla. claro. Entonces, bueno, hoy día vamos a presentar nuestro cuarto webinar ya de esta temporada. Em, Nosotros hemos tratado antes el tema de la evaluación. Hicimos la semana antepasada un webinar relacionado también con la evaluación, pero desde el punto de vista más metodológico todavía de lo que vamos a ver hoy día. Hoy día voy a hacer apenas un resumen del contexto metodológico que vimos en ese webinar anterior, para luego darle paso a Rodrigo, que ahí se va a poner a enseñar las recetas para poder trabajar con las evaluaciones, actividades y encuestas. Entonces, para comenzar hoy día, el temario va a ser la introducción que voy a realizar yo, luego creación y configuración de evaluaciones, banco de preguntas y tipo de preguntas, crear y configurar actividades y luego crear encuestas para levantar información. Lo primero es partir con la declaración de qué es lo que es la evaluación, cómo lo ha definido la institución, y esto la verdad es que hay que leerlo porque es una definición que está en el modelo educativo, y dice proceso sistemático de recogida de información que posibilita la emisión de un juicio a partir de un referente, un indicador de logro, de aprendizaje o competencia declarada en el perfil de egreso. Permite retroalimentar y tomar decisiones en relación al proceso de enseñanza y aprendizaje, así como al perfil de ingreso. ¿Por qué es importante evaluar? Bueno, obviamente la evaluación es uno de los pilares angulares del proceso de enseñanza y aprendizaje, y su objetivo principal es buscar mejorar el aprendizaje de los estudiantes mediante la valoración del logro de indicadores previamente definidos. Y aquí hay algo súper importante y esto es clave. Tiene que ver con el proceso de evaluación, y tenemos que distinguir básicamente dos procesos de evaluación. La evaluación para el aprendizaje, que es una evaluación que se considera formativa y tiene una función reguladora del aprendizaje. Eso significa que en esta función reguladora, el estudiante va a poder ver cómo va en su proceso, va a poder tomar acciones correctivas, ver cuáles son sus fortalezas, y el docente también va a poder, de la misma manera, ver cómo va el proceso y también tomar acciones para corregir el curso me refiero del camino, y aplicar algunas estrategias metodológicas si es que fuera necesario. En cambio, la evaluación del aprendizaje tiene que ver con la evaluación más progresiva, las evaluaciones sumativas, ¿ya? Y tiene una función certificadora del aprendizaje, vale decir, tiene que ver con el verificar si efectivamente se están dando las competencias designadas para la asignatura. La evaluación también tenemos que clasificarla según tres aspectos súper importantes. Según el agente de evaluación, de acuerdo al momento en que se realiza la evaluación, y eso aparejado a la finalidad, que tiene que ver con el cuadro que veíamos anteriormente. Y por último, según la función que tiene la evaluación. Primero, según el agente, hay evaluaciones que van a ser autoevaluación, donde el propio estudiante analiza su comportamiento frente a alguna situación. Esa es la autoevaluación. La coevaluación es cuando se realiza entre pares, o sea, son los propios estudiantes que se coevalúan entre ellos. Y luego está la heteroevaluación, que corresponde a la que todos conocemos como la calificación, la evaluación que hace el profesor hacia el estudiante. Luego, la clasificación de acuerdo al momento y la finalidad tiene que ver con el proceso que se desarrolla durante el semestre. Tenemos una primera evaluación diagnóstica que se produce al inicio del proceso. Tenemos una evaluación formativa que se produce durante el proceso. Y durante el proceso se refiere al proceso, entendámoslo, no solamente como el semestre completo, sino que el proceso puede ser el proceso en que se desarrolla una unidad de aprendizaje o el proceso donde se desarrolla una experiencia de aprendizaje. Y la evaluación final o sumativa no corresponde solamente al examen, sino que también se refiere al cierre, al final de cada una de esas etapas. Cada vez que yo concluyo una unidad de aprendizaje o una experiencia de aprendizaje, ahí también corresponde hacer una evaluación final o sumativa, que tiene la función certificadora que habíamos estado hablando. Por último, de acuerdo a la función que tiene la evaluación, hablábamos de esta función reguladora que está asociada
la evaluación para el aprendizaje y que también está asociado a las evaluaciones formativas, ¿verdad? Entonces esto permite entregar elementos a los estudiantes que les permiten guiar y ajustar su proceso de aprendizaje, también nos permite identificar las fortalezas y debilidades a través de un proceso continuo de retroalimentación con nuestros estudiantes, clase a clase, ojalá, y por último, ayuda a los docentes a realizar estas adecuaciones metodológicas que le permiten lograr los aprendizajes esenciales. Y por otra parte tenemos la función certificadora que está asociada a la evaluación del aprendizaje y por lo tanto a las evaluaciones sumativas. Y estas permiten entregar elementos para la emisión de un juicio evaluativo a través de evidencias que respondan al contexto de realización laboral de las competencias, señalando el nivel de logro de cada estudiante en un ámbito laboral específico. ¿Bien? Entonces, súper importante distinguir estas dos funciones que tienen que ver con momentos durante el semestre, pero principalmente con el tipo de evaluación del aprendizaje y también para el aprendizaje. Rodrigo, momento de apretar botones. Te dejo la Siempre. presentación a ti. Ya. O sea, voy a compartir. Entonces, Vas a compartir tú, ¿ok? un poco lo que decía Cristian, y solamente una cosa que acotar y agregar, es que, bueno, nosotros ahora vamos a ir al ABA. El ABA tiene dos lugares donde uno crea una evaluación. Bueno, vamos a ver primero la evaluación que tiene que ver con la prueba, la clásica, y nosotros colocamos nota que decimos verdadero, falso, alternativa, esta evaluación. Cuando creamos este tipo de evaluación en el ABER, existen dos espacios que son muy importantes conocer. Uno se llama lienzo. El lienzo se encuentra en el panel de control. Ya en el panel de control se almacenan todos los lienzos, es decir, todas las estructuras de prueba, preguntas y todo lo demás se encuentra esto en donde nosotros llamamos el panel de control. ¿Ya? Entonces tenemos este lienzo. Y fuera de este lienzo hay otra estructura que es la configuración que uno hace de la prueba, que es cuando nosotros decimos esto va a estar disponible para tal día, tal fecha, con tanto tiempo, las alternativas van a ser aleatorias, eso tiene que ver con la configuración de la visualización de la evaluación. Son dos cosas distintas y son dos lugares diferentes. Por tanto, uno puede tener muchos lienzos guardados y tener solamente una activación para este lienzo o reutilizar este lienzo en otras evaluaciones. Entonces, nosotros cómo visualizamos esto? Por ejemplo, yo tengo acá una asignatura y si yo me voy al panel de control, voy a encontrar un botón que se llama herramientas de curso, donde voy a encontrar un botón que se llama evaluaciones, encuestas y preguntas. En este, yo voy a encontrar estos botones para poder crear estas evaluaciones o lienzos de evaluaciones, encuestas, que son test, y bancos de preguntas, que son, por ejemplo, cuando ustedes quieren tener como estas preguntas que se almacenen y que se muestren después en otro momento, o que sean bloques aleatorios, se hacen en los bancos de preguntas y se almacenan ahí. En el caso de las pruebas, lo que le llamamos lienzos, se almacenan aquí. Y estas pruebas o lienzos que se crean son exportables o importables. Es decir, yo una evaluación que tengo aquí, yo la puedo exportar a mi computador y después subirla completa a otra sección de otra asignatura en el mismo lugar. Y después, si yo la importo, solamente voy a importar el lienzo. Por tanto, después voy a tener que crear la configuración para que los estudiantes la visualicen. Entonces, por un lado, encontrar como esas dos diferenciaciones. Cuando yo tengo ya hecho esto, yo puedo después disponibilizarla. Cuando yo la dejo disponibilizada la prueba, queda como distribuida y queda un nombre de cómo yo la distribuí. En el caso de aquí pruebas o en prueba, donde es que está disponible para los estudiantes. Acá yo tengo dos que no están disponibles para los estudiantes en este momento. ¿Ya? Es decir, nunca están creadas y en algún momento de la vida quizás yo las puedo dejar disponibles para que ellos la vean. Una pregunta que nos hacían hoy día en la mañana es, bueno, ¿yo podría para un semestre posterior tener esta prueba? Sí, por supuesto. Usted la puede exportar al Content Collection y moverla después al curso de entrenamiento, o bien yo la puedo bajar a mi computador y tenerlas guardadas para después poder utilizarlas completas de nuevo en este archivo zip que después se importa en este mismo lugar. Entonces yo puedo importar pruebas y exportar pruebas cuando yo quiera. Si hay alguna pregunta, Cristian, ahí tú me habías avisado. Sí, yo te aviso. Después, o si se me olvida algo también, Rodrigo, Cristian. ¿puedo hacer una pregunta? Verónica, Sí. La creación de la prueba la hago en cualquier sección, también la puedo hacer en el curso de entrenamiento, ¿eso da lo mismo?
La prueba idealmente es que se haga en la asignatura donde tú vas a realizar la evaluación. Si tienes, por Ya, ejemplo, una prueba que es la misma que va a aplicar en distintas secciones, créala en cualquiera de las secciones y después haces esto de exportar e importar en las otras. ya. ¿Ya? Ok. O sea, ¿Tú vas a mostrar podí- eso, ese proceso de importar y exportar? ¿O no? si nos queda tiempo, sí, pero básicamente el exportar es esto que te muestro, que vas aquí, Ya, exportar y después simplemente importar. Va acá, bueno, en la otra sección, pensemos que estamos aquí mismo, ya. ponemos examinar, buscamos la evaluación, por ejemplo, esta de acá, abrir y después enviar. Una vez que se carga, va a quedar la prueba aquí cargada, le pone aceptar y va a aparecer aquí, En el aquí me lienzo. apareció no, en el lienzo, aquí un nuevo lienzo de Ah, evaluación, tanto. ¿Ya? Entonces ahí, yo en el caso de que me vaya a otra sección, tengo que entrar a panel de control, a evaluaciones, y hago este procedimiento, le importo, y luego tengo que hacer lo que decíamos como la carátula, que es dejarla aquí disponible. Por ejemplo, en que el voy área. a hacerlo en este momento así como rápido para mostrar. Le voy a Sí. este botón de pruebas, que yo creé en algún momento, y creo aquí evaluación, voy a crear Sí. una evaluación. Ujú. Yo como ya la tengo creada, la voy a buscar aquí, que se llama Diseñando Estrategia de Negocio, la Ya. selecciono ya que la tenía creada, envío, y luego me va a pedir una serie de opciones que son para dejarla yo disponible. Por ejemplo, puedo dejar el título, puedo dejar aquí una descripción de la evaluación, recuerden que el tiempo es limitado, bla, 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 que no sé, vienen preguntas de este estilo, de este otro estilo. Puedo incluso incluir una imagen o algún archivo incluso previo, si es que ustedes quieren que lean un texto, por ejemplo, ya a partir del texto que está aquí, ustedes tienen que responder a esta pregunta, lo podría dejar ahí perfectamente antes del inicio, para que lo entiendan. Perfecto. Sí. Puedo dejar que se muestre la descripción de la evaluación al inicio, Mm, estamos partiendo al revés, pero bueno, que muestre la descripción, que Perdón. y otras opciones más que vamos a revisar después de que volvamos a cómo se creó una prueba, ¿ya? Sí, pero Esa es muchas una, gracias. ¿ya? Siempre me Vamos da miedo importar y exportar. Ok, sí, gracias. vamos a partir creando una prueba. Entonces, yo acá tengo dos formas de crearla. Una es desarrollar la evaluación, que desde acá o por el otro botón donde habíamos entrado recién. Y la otra es que nosotros podemos importar a través de una herramienta las preguntas. Pero lo primero que uno hace es como el título. ¿Cómo se va a llamar esta evaluación para el lienzo? Se va a llamar, por ejemplo, técnicas de, de enfermería. ¿Ya? Sé que falta unos tildes, ustedes me perdonarán, lo puse en mayúscula a propósito para que no se me ocurra. Y aquí puedo escribir una descripción, que la descripción básicamente de qué se trata esta evaluación, que puede estar disponible o no disponible posteriormente. Uno puede agregar algunas instrucciones generales en este sector que también pueden colocarlas o no colocarlas. Por ejemplo, instrucciones como recuerde que revisar las preguntas 2 veces antes de responder, recuerde que antes de esto tiene que leer el texto que va en los encabezados, no olvide al momento de enviar, ya se van a enviar las preguntas, etcétera. Informaciones de ese estilo. Una vez que uno envía esto, va a quedar acá el lienzo. Este es el lienzo. Mira, ahí dice lienzo de evaluación técnica de enfermería. Y en este es donde yo voy creando las preguntas. Las preguntas, como decía, yo las puedo importar, puedo cargarlas desde otro lugar, por ejemplo, después en otro taller vamos a ver que existe una herramienta que nosotros de repente ocupamos, que es para importar preguntas y transformarla en el formato de lava, pero no creo que alcancemos hoy día a mirar eso. Pero se pueden importar desde otros sistemas. Pero el modo clásico y el más básico es crearlas desde aquí. ¿Y qué tipo de preguntas yo puedo crear? Bueno, tenemos una serie aquí, un listado gigante. Algunas Cristian me va a poder ayudar porque algunas de repente también se me olvidan. Están los copas de preguntas. La copa de preguntas es un tipo de pregunta que es como inversa, que te pregunta el qué, por qué, para qué, donde tienes que responder después eh, una palabra o una frase que tiene que estar escrita literalmente como tú la dispongas como una respuesta correcta. Y tienes más de una opción de escribirla de una forma distinta, ¿ya? Es un tipo de pregunta que yo por lo menos nunca lo he ocupado, no sé tú, Cristian, ¿lo has ocupado alguna vez? No, no, además es rarísima porque en el fondo lo que hace es que presenta el encabezado de la pregunta como la respuesta.
y en fondo el estudiante lo que tiene que hacer es contestar con la pregunta apropiada para esa respuesta. Por ejemplo, el encabezado de la pregunta eh, es una institución, es un instituto de formación técnico profesional. Entonces la respuesta del alumno debiera ser, ¿qué es Duoc UC? Claro. Entonces, en el fondo ahí nosotros presentamos la respuesta y después tenemos que volver hacia atrás. Es como enredado. En otros países debe ocuparse así como algo normal, pero acá por lo menos no es como tan utilizado. Ahora, Rodrigo, disculpa, de todas formas, mira, entra a Copa de Pruebas. Mira, yo les aconsejo, para ver el uso de eso, sube. En la parte de arriba donde dice más ayuda, ahí siempre salen ejemplos de cómo se aplica la pregunta. Ahí, por ejemplo, dice, mira, sube un poquitito, sube un poquito. Ahí sale un ejemplo. La pregunta de Copa de Prueba se trata del único país que es un continente. La respuesta correcta, ¿qué es Australia? Entonces, les sugiero que cuando tengan dudas respecto a cómo se utiliza o de qué se trata alguna pregunta, ahí en este panel aparecen como todas las descripciones y los usos de cada tipo de pregunta. Sí, muy buen dato ese, Cristian. Ujú. Ahí, no, además el ejemplo está genial. Cuando uno la crea, bueno, acá abajo efectivamente vienen estos aspectos interrogativos, que está el quién, el qué, el cuándo y el dónde, que uno los puede eliminar o agregar, y después uno va agregando las frases que van respondiendo a esta pregunta. Es decir, lo que aparecía ahí como ejemplo Australia, yo podría agregar o cinco formas de responder la misma pregunta, con mayúscula, con minúscula, con tilde, sin tilde, con H, sin H, como ustedes consideren, para poder dar las opciones de que alguien lo pueda escribir bien, mal, o con un espacio, sin un espacio, de manera que pueda responder esta pregunta. ¿Ya? Este es el tipo de copa. Después hay otras que son como más sencillos, más comunes. Por ejemplo, está el de correspondencia, que es este tema de que uno hacía los términos pareados, que hacía la raya hacia el lado de esta palabra con esta. Entonces aparece una especie de combo donde ustedes van seleccionando las posibles opciones y van haciendo la correspondencia hasta que existe este término pareado. Esa es correspondencia. Dos opciones excluyentes. Este es como una pregunta que en el fondo como que es como la pregunta también que excluye, qué es lo que no es ciertamente, ¿no, Cristian? Rodrigo, ese es cuando tiene la respuesta, son opciones, por ejemplo, sí o no, verdadero o falso, y hay otra pareja que no me acuerdo bien, pero son tres pares que se pueden optar. Sí o no, positivo o negativo creo que es, y verdadero y falso. Ahí los vamos a ver. Ahí, Entonces ahí ahí están. está, mira. Sí o Sí o no, no, de acuerdo, desacuerdo, correcto, eso, incorrecto, verdadero o falso. por ahí Estas son está. las opciones de respuesta que se tiene a esta pregunta. ¿Ya? Claro. La otra, Rodrigo, dime, disculpa, ¿podrías aprovechar cualquier tipo de pregunta para explicar los elementos comunes que hay al final? toda la razón. Gracias, Cristian. Después están los tipos de preguntas Likert. Likert son estas escalas que dicen de 1 a 7. ¿Cuál es la respuesta? Entonces yo puedo colocar, evalúe de 1 a 7 tal cosa. Generalmente se ocupa más en temas de encuestas más que en pruebas, pero sin embargo igual se puede ocupar en una prueba. Después están las fórmulas calculadas y numéricas calculadas. La fórmula calculada significa, y numérica calculada son que permiten hacer una fórmula o una variable que se tiene que integrar ahí. Estas permiten agregar x e y como una variable y después simplemente uno puede colocar respuestas pero que están dentro de ciertos parámetros, es decir, más 0,5 hacia arriba o menos 0,5 hacia abajo. De manera que si el estudiante le da una respuesta que, por ejemplo, es 3,2 y la respuesta 3 la ponga correcta y uno coloca cuánto es el valor que está en diferencia. Tanto fórmula numérica como numérica calculada permiten hacer este tipo de opciones. Después está la oración confusa. ¿Ya? La oración confusa es muy confusa, ¿cierto, Cristian? Cuando en una frase faltan, por ejemplo, uno elimina tres términos. Entonces, eso, o conceptos importantes. Esos tres conceptos quedan disponibles en un combo de selección. Entonces, en cada espacio donde falta un concepto, el alumno pincha y se despliegan esos tres conceptos y él tiene que ver cuál es el que corresponde en ese lugar de la frase. Correcto. Después está ordenación, que en el fondo es
ordenar una frase como en inglés que uno le dicen, escriba, ahí están los términos, no sé, por la palabra what, is, tal cosa, y aparecen desordenadas y tienen que ordenarlo para que aparezca la frase como corresponda, cómo se escribe. O que pueden ser procesos también, el proceso número uno, el proceso 2, el proceso 3, lo podemos ordenar. Después están los de redacción, que es escribir un texto más largo, que generalmente es una pregunta, hoy día veíamos con Cristian, que después uno tiene que, después de hacer esta pregunta, tiene que después revisarla manualmente. Esta no permite que se genere un puntaje al final de la prueba inmediatamente, sino que el profe tenga que intervenir revisando este trabajo. Entonces uno generalmente coloca un texto, una pregunta, que incluso también puede ser una imagen, como decíamos delante, o un video que podemos incorporar aquí, o un documento adjunto. Y después acá podemos agregar algunos elementos que son importantes. Primero una rúbrica para poder calificar esta respuesta que va a dar el estudiante. Entonces podemos ahí crear una rúbrica que lo vamos a ver en un taller, me parecen 2 talleres más adelante, o el próximo, Cristian. La rúbrica. El próximo. El próximo. Y ahí vamos a ver cómo podemos crear una rúbrica para agregar acá y evaluar este texto y que quede así súper retroalimentado lo que corresponde. Y como decía Cristian, aprovechando que estamos acá abajo, generalmente todo esto que tienen que ver con evaluaciones también se le pueden agregar categorías. Las categorías son formas de poder ordenar las preguntas para poder ser reutilizadas después. Después vamos a ver cómo reutilizar. ¿Ya? Y notas del profesor, que es un espacio para que uno después se acuerde, esta pregunta le hice por tal cosa. Entonces ahí uno también puede agregar ese tipo de información. Otras preguntas que también están son rellenar el espacio en blanco o rellenar el espacio en blanco con varias opciones. Esto es como cuando ustedes en el colegio le colocaban el caballo guión bajo de Napoleón era muy bonito. Entonces abajo podía escribir la persona el término que faltaba y al igual que el otro uno puede escribir varias opciones, ¿sí? Blanco, white o blanco con B corta o no sé, no sé, lo que se nos ocurra, pero en el caso de un espacio es un espacio y el otro es que pueden ser más de una palabra que puede estar dentro de un párrafo. Rodrigo, Ya, y dime. disculpa, ahí hacer la diferencia con la oración confusa, que en este caso el espacio en blanco queda disponible para que el alumno, sin ninguna ayuda, escriba la palabra, a diferencia de la oración confusa, en que cuando el alumno llega al espacio en blanco, se le despliegan los conceptos que él tiene que asociar a la frase. En este Correcto. caso, lo que dice Rodrigo, que uno tiene varias opciones para poner la palabra, es para que la palabra que escribe el alumno pueda ser aceptada si es que tiene alguna falta de ortografía o si es que la pone con mayúscula o minúscula. Ahí Claro, está lo de la correspondencia. de hecho ahí está el tema de las respuestas. O sea, yo puedo poner aquí lo que decíamos, 3 tipos de respuestas. Por ejemplo, correspondencia exacta o que coincide con el patrón. Por ejemplo, blanco. Yo decía aquí el caballo de Napoleón. Entonces aquí blanco, blanco, eh, puede ser white. Así es white, ¿no? Ahí white. Entonces yo podría hacer que distinguiera mayúscula minúscula o simplemente lo escribiera de cualquiera de estas formas. Y si es que responde de una de estas, está correcta. Entonces eso es lo que tiene este término. Y el otro, el que tiene varias, es similar. ¿Ya? Generalmente viene, como dijo Cristian, acá arriba una ayuda para colocar también así como va a ir la respuesta o el espacio. Ahí está el ejemplo justo de lo que decíamos. Se me acaba de caer el eso. Otro tipo de preguntas que tenemos acá son las respuestas breves. La respuesta breve es como lo mismo que la de redacción, solamente que nosotros le decimos cuánto es el espacio que puede escribir. De hecho, aquí viene una parte donde dice establezca el número de filas que va a visualizar en la respuesta. Puede escribir en 3 líneas, en 2 líneas, una línea, para que sean respuestas breves y no sea una cosa muy extendida. Porque de repente los chiquillos se van como muy, así como redactando miles de líneas. ¿Ya? Después está la respuesta de archivo. Esta yo lo ocupo bastante. Me sirve para que, por ejemplo, en una prueba los estudiantes puedan resolver algún ejercicio. Por ejemplo, en el caso mío que yo trabajo con Excel, agrego aquí un documento y ellos lo tienen que desarrollar y después cuando lo terminen lo suben en este lugar. ¿Ya?
tiene una gran diferencia con mandarlo por correo o subirlo como actividad. ¿Por qué? Porque acá desde el momento que colocó iniciar tiene un tiempo estimado para poder realizarlo y subirlo solamente por este medio. En cambio, por correo electrónico, el alumno lo puede mandar después, otro día, no va a tener un tiempo limitado. Así que yo lo considero que es muy útil. Otros también lo ocupan para entregas como videos, imágenes o también fotografía. O sea, sí, todo lo que ustedes quieran ahí agregar como archivo. Después está la respuesta múltiple y varias opciones. La respuesta múltiple es una respuesta que permite que yo pueda tener lo que nosotros decíamos así como cuando decimos las opciones A, B, C y D. Nosotros podemos preguntar acá, no sé, pues, ¿qué podría ser? La etapa de, la etapa de desarrollar un software son, y las puedo desplegar hacia acá abajo cada una de las respuestas. Y las respuestas que van a ser correctas, en esta yo puedo seleccionar más de una. ¿Ya? Puedo responder más de una y los chiquillos van a tener que seleccionarla. Al momento de que yo lo creo en este lugar, además me va a permitir algunas otras opciones. Por ejemplo, que agregue números, letras o estos números romanos para poder colocar el orden de las alternativas. También me permite acá agregar la respuesta en orden aleatorio. ¿Qué significa esto? Que la A no va a ser la A para el compañero que sigue abajo, sino que va a ser CAB o ACB, por tanto nunca va a tener el mismo orden. Entonces si un compañero de curso dice, oye, ¿sabes que la pregunta que dice el caballo blanco de Napoleón en la C? Mentira, porque para el otro va a ser la A. Entonces, esto es súper útil para disminuir la posibilidad de copia. Y además, viene con otro botón que se llama crédito parcial. Y el crédito parcial es para que uno, por ejemplo, cuando uno colocó que eran estas dos correctas, si yo respondo una de las dos, generalmente me la va a marcar como mala. Pero si yo en realidad digo, sabes que en realidad el chiquillo, si algo le achuntó, era parte, se equivocó algo, le puedo colocar crédito parcial. Y este crédito parcial me va a permitir que yo le pueda dar un porcentaje a la respuesta. Es decir, esta va a valer un 90% y la otra va a valer un 10% porque esta realmente era importante y la otra era un poquito menos, o 50-50, pero en el fondo va a tener algo del puntaje si contesta parte de las respuestas que están acá. ¿Ya? En general uno, en los sistemas, cuando uno lo hace por defecto, no te permite hacer eso el crédito parcial, pero aquí sí lo puedes agregar y lo puedes adjuntar. ¿Ya? No sé si hay preguntas hasta acá, alguna pregunta con esto. Rodrigo, Dime. comentar que así como se puede poner crédito parcial, también se puede poner descuentos por las negativas, por las incorrectas, digamos. Correcto, también se puede hacer esto de hacerle quitarle puntaje, pero no es, según la metodología de Udot, que basado en competencia, no es bueno eliminar puntaje por malas. Así que lo importante es no tomarlo en ese sentido. ¿Ya? No he dicho nada entonces. No, que una vez una discusión ahí que justamente de subdirección académica nos dijeron no se puede eliminar ahí la puntaje de un estudiante porque estamos viendo competencia y Perfecto. por competencia lo que cumplimos no. ¿Ya? Pero es importante lo que dice Cristian porque en el Valga la fondo para que aclaración. no podamos, no nos equivoquemos y vayamos a hacer esto y después nos vayan a retar. ¿Ya? Eso. Después, está la respuesta que dijimos varias opciones, que solamente de todas las opciones que están ahí, es una la que se puede contestar. Entonces, esta respuesta múltiple se puede tener más de una respuesta y esta solamente una. Después están los verdaderos y falsos y están las zonas activas. Los verdaderos y falsos son súper fácil de responder porque uno ya sabe cómo son. ¿Ya? Lo importante acá de los verdaderos y falsos es pedagógicamente colocar una pregunta que sea un poco, no sea tan literal, algo que puedan googlear tan rápido y responder inmediatamente, sino que sea algo quizá un poco más aplicado, de tal manera que no sea fácil de googlear y responder. Entonces digo, la definición de tal cosa y la coloqué literal, posiblemente van a googlearla y en un minuto en un PDF o en un Word la van a encontrar y la van a poner. No es la idea. Si puede ser algo aplicado, es mucho mejor. Pero además permite, ahí nosotros colocamos si es verdadera o falsa, permite colocar un comentario. Este comentario de correcto o incorrecto permite que yo, por ejemplo, si es que puse la respuesta correcta, darle una felicitación o decirle quizá algún dato más para que él profundice respecto a esta pregunta. Por ejemplo,
Decir, sí, felicitaciones, es correcta. Y mira, te recomendamos que revises este contenido o esta página donde muestra un ejemplo perfecto de lo que te estamos comentando. Entonces con esto, el que la tiró a la chunte, al menos puede revisar un poco más allá y darse cuenta de que puede leer un poco más. Y la incorrecta, nosotros también podemos dar un feedback, colocar, pucha, lo siento, una carita triste le podemos agregar quizás, y poder colocar ahí un comentario de es falsa, dado que sucede esto, esto y esto y esto, y según la ley de no sé qué, bla, 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 y también te invitamos a buscar información en este link. Entonces, esto que son como el feedback, que nos demora un poquito más, sí permite que en cierta forma el estudiante pueda profundizar en su error y pueda aprender del error de un verdadero y falso y no sea solamente un tema que muchos utilizan de así como al azar, ¿ya? Entonces es importante también que lo conozcamos. No sé si que alguno ya lo conocía, pero si no, ahí también lo pueden conocer. Además de esto de crear preguntas, tenemos reutilizar preguntas. La reutilización de preguntas permite que nosotros, por ejemplo, si ya hemos hecho otra prueba, hoy día Cristian Geria hacía un ejemplo. Por ejemplo, yo tuve la prueba número 1, la prueba número 2 y la prueba número 3. Y al final del semestre tengo que hacer una recuperativa de todas las preguntas de toda la prueba. Entonces, yo puedo tomar preguntas de cada prueba y dejarlas aquí para que hacer la recuperativa. Y no tengo que crear otra prueba, sino que básicamente puedo tomar parte de cada evaluación y quizás la puedo hacer aleatoria para que no sean exactamente las mismas. Entonces, esto yo lo puedo hacer, por un lado, buscando preguntas o creando bloques de preguntas. Voy a hacerlo primero como buscando preguntas, para mostrar. Entonces aquí yo voy a colocar todas las pruebas que tengo. Y yo puedo seleccionar por tipo de pregunta. Por ejemplo, podría buscar una que fuera en específico de verdadero y falso. Y ahí me va a mostrar solamente las verdadero y falso. Selecciono las que considero que son las pertinentes para colocar. Y simplemente me voy abajo y coloco enviar. Con eso yo puedo reutilizar de otra evaluación las preguntas y tenerlas acá disponibles. Ahora, si yo quisiera crear un bloque aleatorio de algunas preguntas, lo puedo hacer con esto. Este que dice crear bloque aleatorio es similar. Puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo tomar aquí las de aquí BOF, que están aquí. No hay ninguna, aparece todas las preguntas. Ahí están, todas las preguntas de BOF que están ahí. Y simplemente coloco enviar. Si yo coloco esto, me va a crear un bloque donde voy a decir, de las 7 preguntas que seleccioné, ¿cuántas quiero mostrar? Quiero mostrar 5. Y coloco enviar. Con eso hago un bloque aleatorio de manera de que no todos tengan la misma pregunta y al menos tengan dos que van a ser diferentes entre cada uno. Y acá en el costado le puedo dar el puntaje. Estas de verdadero y falso le voy a dar 2 puntos. 2 puntos. Y ahí está, el punto total van a ser 10. En las de acá también podríamos colocarle otro puntaje, se me olvidó. Si yo quisiera cambiar estas de aquí, las podría también seleccionar todas por tipo de pregunta, verdadero y falso, y colocar que estos van a valer 5 puntos, por ejemplo. Actualizar, y ahí se va a actualizar que todas las que son verdadero y falso tienen 5 puntos y la de bloque aleatorio tiene 2 puntos. ¿Ya? Esto es una forma de poder hacer que las preguntas se utilicen de otras veces anteriores, de otras pruebas que tengo, e incluso si es que yo hubiera importado, por ejemplo, estuviera como Alavero una prueba de formación cristiana el año pasado y hoy día le incluyo 3 preguntas más, puedo cargar las del año pasado más las 3 que creé ahora y ya es una pregunta distinta, es una prueba distinta. Y eso también tiene un sentido súper significativo porque en un par de años puedo tener un pool de preguntas gigantes para hacer bloques de preguntas. Y acá tenemos el botón de cargar preguntas, que es el que me permite importar desde otras plataformas como la que mencionaba que existía ahí en un video que hicimos también de la UAP, que explica de cómo importar de una plataforma externa. No sé si hasta acá alguna pregunta, chicos, profesores. No, Rodrigo, no tenemos preguntas hasta el minuto. Ya. Si vamos muy rápido también nos dice. No, todo Ah, claro, Rodrigo. Muy Ya. explicativo, como siempre. Ok. Después de esto, nosotros ponemos aceptar y va a quedar lista nuestra prueba de técnicas de enfermería. Ahí está nuestra prueba de técnicas de enfermería. No está disponible, fue creada el día de hoy, pero si ahora queremos dejarla disponible para nuestros estudiantes, nos vamos a ir a algún lugar que creemos, yo generalmente creo áreas de contenido,
que las llamo prueba, ¿ya? Y ahí yo ya tengo una. Y en este lugar es donde yo dejo disponible la prueba. Entonces voy a crear, donde dice evaluación, voy a crear la prueba. Este botón que está acá arriba es para crear el lienzo igual como lo hicimos delante, pero si es que no lo tuviera creado. ¿Ya? Yo generalmente lo creo en el otro lado y después vengo para acá, pero se puede hacer desde aquí. Voy a tomar estas técnicas de enfermería que creé, lo voy a enviar y me va a pedir lo que veíamos con Verónica Garcés delante. Primero, una introducción. Estimados estudiantes, la evaluación es bla 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 bla. Podemos colocar ahí alguna imagen, colocar algunas características de cómo hacer, las partes que tiene, lo que uno estime conveniente agregar para que puedan rendir la prueba, porque esto es lo que van a ver antes de colocar comenzar. Otra cosa que es importante es que uno siempre la tiene que establecer como disponible, porque si no, no la pueden dar, ¿ya? Uno puede añadir un anuncio. Hoy día veíamos con Cristian que si uno añade el anuncio, lo añade inmediatamente al momento de enviar. Así que si usted quiere hacer esto, añadir anuncio, que sea el día de la prueba. Si no, no lo coloque. ¿Ya? Puedo permitir más de un intento. Esto antiguamente los profesores de matemáticas, ahí me puede comentar alguna profesora de matemáticas, hacían evaluaciones de este estilo, pero no como evaluaciones de cátedra, sino que evaluaciones intermedias, donde en el fondo los alumnos podían tener bloques de preguntas y tener varios intentos, 3 intentos. Entonces el intento que le iba mejor era la nota que le quedaba, ¿ya? Porque en el fondo era como una especie de práctica la que tenían. Ahora, si yo voy a hacer una prueba ya de cátedra, una nota que va directa, yo no le coloco intentos múltiples porque podría permitir que estén jugando con la cantidad de preguntas. Después, aplicar finalización. Esto significa que una vez que yo empiece la prueba, tiene que terminar la prueba, ¿ya? Esto hace que en el fondo cuando se cierre la prueba se guarde automáticamente. Después está un temporizador, que es la cantidad de tiempo que le voy a dar a la prueba. Esto desde que él comienza la prueba, coloca comenzar, puede tener el tiempo que estimemos. Nosotros ahí tenemos que calcular dependiendo del tipo de dificultad que tiene la evaluación. Si la evaluación tiene puros verdadero y falso, en realidad el tiempo es más acotado, que si es que uno tiene una prueba donde tiene que desarrollar un contenido. Ahí nosotros más o menos tenemos que estimar cuánto podría ser el tiempo que físicamente lo haríamos si estuviéramos en sala y agregar un delta más. Después hay un botón de enviar automáticamente activado, que es que la evaluación se va a guardar y enviar automáticamente cuando el tiempo se agote. ¿Qué significa esto? El chiquillo entró, pasaron los 90 minutos y si es que él siguió trabajando y no se dio cuenta, se va a guardar y se va a enviar y no se va a perder la prueba. Entonces en general uno lo deja como activado para que se envíe, porque si no puede que quede ahí como que quedó pendiente y nunca fue enviada. Entonces más conveniente dejar esto activado. Y la diferencia con el de acá arriba es que tiene que terminarse y guardar, ¿ya? Esta es solamente que se va a mandar automático. Más abajo viene la fecha de disponibilidad. Esto es desde cuándo hasta cuándo va a ser la prueba. Por ejemplo, esto va a estar disponible desde hoy día hasta el día de mañana. Si bien yo acá tengo 24 horas de prueba, yo le doy 90 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Él puede inicializar la prueba hoy día a las 5 de la mañana, hoy día ahora o en una hora más, pero desde que coloque iniciar tiene los 90 minutos. No significa que sea el tiempo que va a rendir la prueba, sino el tiempo de disponibilidad. Y ojo, que si es que el estudiante, por ejemplo, parte mañana a las 19:10, se va a cortar igual a las 19:12 y se va a enviar automáticamente cuando se termine el tiempo. Así que es importante decir que tiene 90 minutos, pero que no empiecen un minuto antes que se termine la ventana de apertura, porque si no se les va a cerrar y no la van a poder rendir. También hay un espacio que es de contraseña. Esto en realidad no se ocupa mucho acá. En algunas instituciones lo ocupan cuando quieren hacer una prueba en laboratorio y no quieren que en la casa hagan la prueba. Entonces le dan una contraseña y en la sala la ponen. Después viene excepciones de disponibilidad de la evaluación. Esto permite que si es que yo quiero agregar un tiempo distinto a un estudiante, se puede agregar en este lugar. Por ejemplo, voy aquí a agregar a todos los usuarios que son mis estudiantes. Ahí están. Los voy a enviar. Y ellos, cuando rindan la prueba, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero que Antonia tenga un poco más de tiempo porque ella tiene problemas visuales. Entonces ella va a tener
180 minutos. Entonces, la diferencia es que ellos, los demás, van a tener 90 y ella va a tener más tiempo, porque quizás tenía un problema visual, que nos pidieron desde el punto de Sonia del Real, nos dijo, oye, ¿sabes qué? Hay que aumentarle un poco el tiempo, porque esta niña se va a demorar un poco más por un problema de X sistema, se puede incorporar más tiempo, o incluso yo podría dar más intentos, es decir, estoy forzando lo que está afuera. ¿Ya? Esta es una opción que no todo el mundo ocupa ni todo el mundo conoce, pero en el fondo yo puedo aquí forzar para que el tiempo sea diferente e incluso puedo forzar para que la rinda en un tiempo distinto. ¿Ya? Yo puedo dejar habilitada la prueba incluso en un tiempo diferente solamente para esta persona. Después, más abajo, esta opción que te agregué recién no es necesario que la tengan, solamente lo estoy explicando como un elemento de casi como de excepciones, ¿ya? Solamente si usted tiene una excepción muy particular. Ahora, si usted no tiene excepciones, no la agregue. Después hay una fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento es solamente para mostrar que la evaluación llegó tarde. Por ejemplo, usted quiere decir, ya, la prueba la podemos hacer entre hoy día y mañana, pero mañana a las 8 de la mañana. Entonces yo puedo colocar en la fecha de vencimiento que va a ser mañana a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Si bien la prueba está hasta las 19:12, todos los que lleguen después de las 8 de la mañana van a llegar con un cartel de tarde. Entonces, básicamente, la fecha de vencimiento lo que hace es agregar un mensaje de que él lo envió fuera de plazo, pero se le aceptó rendir igual. ¿Ya? Es una opción que no todo el mundo lo utiliza. ¿Ya? Y dice no permitir que los alumnos inicien la prueba si ha superado la fecha de vencimiento, eso también es como similar. Después hay otros elementos, por ejemplo, el tema de incluir en la parte del centro de calificaciones, que uno por defecto no lo modifica. Y está el tema de los comentarios de la respuesta. Usted puede hacer de que al término de la prueba muestre el puntaje por pregunta o cuáles son las correctas e incorrectas. Generalmente si uno coloca cuáles son las correctas e incorrectas y no tiene un bloque de preguntas, es decir, tiene 10 preguntas y son las 10 para todo, va a haber el primero que va a hacer la carne de cañón que le dicen, que va a sacar el pantallazo y se lo va a mandar a sus compañeros y todos los demás van a sacar 7 y él sacó el 5, pero él, le toca la próxima prueba a otro que lo va a hacer. Para evitar eso, uno puede seleccionar acá abajo una fecha secundaria, que puede ser después de la fecha de finalización de disponibilidad, donde yo muestre ahí las correctas, incorrectas, los comentarios y las respuestas, los comentarios de la respuesta incorrecta. Con esto hago que después que rindan toda la prueba, entregar toda la información de cómo les fue y por qué estaba mala esta y por qué estaba buena esta otra. Entonces yo puedo hacer esto. Ahora, hay personas que colocan una fecha totalmente distinta. Por ejemplo, en los fall, yo coloco una fecha específica. Entonces, si la prueba era esta mañana, yo lo voy a colocar el domingo. ¿Por qué el domingo? Porque si es que existió algún estudiante que se le cayó la prueba o que me dijo, profe, sabe que justo no tenía internet a hoy día y mañana, yo doy un día más para poder habilitarle la prueba a esa persona y así el domingo recién muestro la respuesta a todo. En cambio, si lo hago después que terminó la prueba y después alguien más va a rendirla, posiblemente ya está filtrada la respuesta correcta o incorrecta. Lo importante es que si que uno coloca una fecha específica, se le informa a los estudiantes para que sepan dónde revisar estos resultados. ¿Ya? Esto es una alternativa. No es necesario también hacerlo, pero ustedes lo podrían hacer de esta manera. Después viene la presentación de la evaluación. ¿Cómo quiero que aparezca Rodrigo, la prueba? Dime. disculpa. ¿Y Sí, sí, no te cómo preocupes. se hace para que un alumno dice, profe, me faltó tiempo, no alcancé, me pasó esto, me pasó lo otro? ¿Cómo yo le doy a ese alumno más tiempo si ya le puse la fecha de vencimiento? La única, o sea, si él le faltó tiempo, no O puede sea, lo esperar que para que acabas de dé la decir tú, evaluación de pues, nuevo. lo que acabas de decir tú, que le podíamos disponibilizar de nuevo la... A darle la prueba un intento más. Claro, ¿cómo se Claro, hace? claro, después de que rinde la prueba, tendría que ver en la opción, vamos a verlo con alguna prueba que tengamos, ¿ya? Ah, ya. Yo podría ahí agregar un nuevo intento, ¿ya? Particular o eliminar el intento. Vamos a ver si es que lo puedo revisar con alguno para poder mostrar, ¿ya? Ahí me acuerdo. Ok.
Después de esto tenemos cómo van a presentarse, si vamos a hacerlo una por vez o toda la vez. Generalmente uno lo deja uno por vez para que uno no la copie y la pegue en un Word y le mande a otra persona. Y también para que se dedique a esa sola pregunta. ¿Ya? Pero si uno coloca una por vez, también podría colocar no permitido volver atrás. Esto yo lo encuentro súper poco pedagógico, porque en el fondo no permite que uno diga, hoy, cuando clásico que uno está en una prueba en papel y se acuerda cuando va en la segunda hoja, verdad que era tal respuesta en la otra, y va al otro lado, la borra y la cambia. Si yo coloco esto, no permitiría hacer ese cambio. Yo considero que es antipedagógico eso, porque en realidad uno podría volver atrás hasta antes de cerrar la prueba. ¿Ya? Así que esta opción yo no la recomiendo. Sin embargo, la una por vez creo que es importante, al igual que el orden aleatorio. El orden aleatorio lo que hace es que la pregunta número uno va a ser la 5 en el otro y la 6 en el otro. Si además de la pregunta aleatoria nosotros colocamos que las alternativas son aleatorias y además que tiene bloque de preguntas, esta prueba ya es muy difícil que algún estudiante pueda copiar o mandarla por internet. O sea, si usted quiere hacer una prueba infalible, no digamos que 100%, pero un porcentaje alto, yo haría una prueba que tenga bloques de preguntas, es decir, que de 20 preguntas muestre 10, que además estén en orden aleatorio, y además que las opciones, la letra A, B, C y D, están en formato aleatorio. Y además que las preguntas de verdadero y falso no sean literales y que no sean explicando quizás algún caso donde ellos tengan que responder. Con eso yo creo que sería una prueba donde nosotros tendríamos una baja posibilidad de copia o de plagio de alguna forma. ¿Ya? Y ahí simplemente colocamos enviar y está lista nuestra prueba. ¿Ya? Ahí está lista para poder rendirla. ¿Cómo la rinde un estudiante? Básicamente, o cómo verificamos si es que la prueba está ok, hacemos clic aquí, técnica de enfermería, entramos acá, miramos, las opciones que nos entregó, ahí nos está dando el tiempo, que se va a guardar, que se va, la terminación se va a hacer automática, cuándo va a vencer, y si yo coloco comenzar, me va a mostrar aquí las preguntas, básicamente cómo las va a ver el estudiante, y el estado de la pregunta a las que he contestado y no. ¿Ya? Así es como el estudiante la va a ver y cómo la va a contestar. No sé si es que hasta acá alguna pregunta, aparte de la de Isabel que teníamos pendiente, o Heiria, si Cristian, si Rodrigo, quieres comentar algo más. sí, Dime. Rodrigo, si te devuelves un paso atrás donde tenías, donde habías disponibilizado las pruebas, a lo mejor sería interesante explicar que las pruebas se pueden disponibilizar de ahí mismo, de la flechita que aparece al costado derecho, por la pregunta que nos hacían en la mañana, si uno puede crear la Sí, evaluación, primero Sí, revisarla antes de sí, publicársela voy al a los tiro. Vamos a estudiantes. terminar ya. claro, acá lo que dice Cristian es muy importante. Acá al hacer clic en este botón hay tres cosas que son muy importantes. Una es el tema de establecer como disponible o no disponible, ¿ya? Que en el fondo yo la puedo dejar ahí como no disponible para los estudiantes o volver a activarla como disponible. Lo otro que es importante es que acá yo puedo volver a editar las preguntas. En editar la evaluación, yo puedo volver a modificar una pregunta. Esto lo puedo modificar antes de la evaluación e incluso después que se rindió. No durante la evaluación, sino que después que se rindió. Si yo lo cambio después de que se rindió, yo puedo hacer de que pueda, por ejemplo, me equivoqué, no era falsa. Y todos los chiquillos, profe, saben que no era falsa, era verdadera y la cobró mala. Yo puedo entrar, la puedo modificar y se actualiza el puntaje obtenido. Eso tiene súper bueno el ABA. Y además que si es que había una pregunta que estaba de más y la borro, también se va a modificar el puntaje total para todos. Por tanto, no hay problema. Otra opción que también es importante es que si es que tengo bloques de preguntas, que no está por este lado sino por otro lado, es que yo puedo revisar a quién le tocó la forma A y la forma B, o a quién le tocó la pregunta, esta pregunta que le tocó a 5 y no a los 30, puedo revisar a estos que le tocó esta pregunta en específico. Eso también lo podemos hacer. Y en editar las opciones de la evaluación, esto que recién configuramos, que es cuándo va a estar disponible y todo lo demás. ¿Ya? Eso también es importante. ¿Ya? Eso respecto a ese botón. Eh, Respecto a lo que decía Isabel, voy a ver si es que tengo alguna aquí realizada. Me parece que Rodrigo, no, ¿podría pero desplegar la prueba? sí, vamos a Mira, desplegarlo. para hacer un tip. No, Acá no, en editar desplegarla, o sea, la... un alumno la comience a hacer. Perfecto.
Ya, vamos a hacerlo. Eso, técnica de enfermería, comenzar. Ya, Ya, listo. mira, me ha tocado a mí. Bueno, ahí tú tienes disponible el estado de finalización de la pregunta, donde aparece desde la pregunta 1 hasta la 9. ¿Ya? Me ha pasado a Correcto. mí que cuando tú quieres avanzar, si subes, bajas un poquito, ¿cierto? Tienes las flechitas donde se avanza a la, a la siguiente pregunta. Ya, es bien complicado eso porque son muy pequeñitos y por lo general los chicos se equivocan y se salen. Y marcar la última. Claro, marcan la última y se salen y han contestado una sola. Entonces siempre yo hago la recomendación de que avancen haciendo clic sobre el número de preguntas y que se olviden de las flechitas chiquititas que están ahí para avanzar. Ya, eso como te digo me ha pasado muchas veces. Buen dato. Buen dato, porque efectivamente hay algunos que de repente llegan al final y, oh, terminé tan rápido y habían dos preguntas. Y Claro, y finalmente te permite ir se saltando en vuelve, orden aleatorio dentro de la misma prueba. claro, no, y además, qué sé yo, me va marcando cuando yo la voy respondiendo Claro, te las vas dejando con otros colores. y me la va dejando con el otro color. Ah, me quedan pendientes la 4 y la 5 que me la salté. Claro, No, y como un digo, buen tips, el profe. asunto de la flechita es súper complicado y siempre ocurre que más de uno, mucho más de uno en una prueba se salen y ahí cuando está la prueba andando ya no hay nada que hacer, ya, pues no puedes volver atrás. Claro, sí, no, por supuesto. Buen dato, Así que profe, sí, como tips. buen tips. Gracias, No, no lo Rodrigo. tenía. No, no lo tenía, lo voy a incluir dentro de los tips. Lo vamos a incluir, Cristian, ¿cierto? ¿Cierto? Claro, que Oh, viene así, pues viene, sí, no aparecen las preguntas, sino que tú tienes que colocarle el estado de finalización y te aparecen ahí. sí, está buenísimo. Está buen dato, profe. Buen dato. No sé si algún otro comentario respecto a lo que es Estaba, evaluación, profesores. ibas a Está ahí ver lo muteado. del centro de calificaciones. ¿Yo? Centro de No, verificaciones. ¿No, no? ¿estoy muteado? No. No, estaba muteado, parece. Es que en Ah, este no he tenido quiz. En este no he tenido quiz. Tú tenías, Cristian, uno que tenía ahí una evaluación sí, puesta, ¿no? Entonces sí. sí, este parece su... Comparto yo. Ya, comparte tú para mostrar uno que tengas con una evaluación, por favor, que tengas rendida, que hayas mostrado ya. Dame un segundito. Estaba compartiendo, por si acaso compartí el enlace del tutorial para cargar preguntas desde Word. Lo puse ahí en el chat, el que tú mencionaste, Rodrigo. Mm, Claro. qué bueno. Lo dejé publicado ahí. Voy a entrar a mi curso. ¿Me Rodrigo, escuchan, cierto? Sí, ¿no estoy muteado? los videos van a No, quedar no estoy disponibles, muteado. ¿no? Sí, sí. Sí. Están todos estos webinars que hemos estado haciendo están en el YouTube de la UAP, en una lista de reproducción que se llaman webinars, por si acaso. Webinar Ya, ABA 2021. Claro. ya, muy bueno. Voy a buscar aquí, no sé si... Ah, era en el centro de calificaciones. Por mientras, Ya. Claudia, está Claudia ahí, ¿cierto? Claudia, ¿cuál es su apellido? Lo que pasa es que estamos pasando, estamos registrando a los que están ingresando para tener ahí un listado de quienes han participado en los webinars. Y Claudia está como Claudia, pero no sé cuál es su apellido. ¿Si está por ahí? Parece que no. Claudia, invitado. Ya, está como invitado. Ya bueno, ahí después Ya. nos contestará. Aquí estoy, Rodrigo, en el centro de calificaciones y lo que me imagino que lo que le quería explicar a la Isa es que cuando hay una evaluación dada o alguien que no dio la evaluación y se le pasó el tiempo, en este caso, desde esta flecha, yo en detalles de la calificación le puedo anular el intento, borrar el intento para que lo haga de nuevo o asignarle un intento más. A ver, aquí no tengo ninguno, es que aquí no tengo ninguno Es que, con límite, pero podría borrar el intento para que pueda volver a cargarlo nuevamente. Creo que en alguna actividad por ahí tengo alguna. A ver, déjame ver alguno que ya claro, haya. pero básicamente es eso. Esa era la respuesta, justamente. Claro, que independiente del plazo que yo le haya puesto, si le borras el intento o le das un tiempo adicional, lo puede hacer desde acá. ¿Eso, Rodrigo? Sí, ¿Sí? era eso. ¿Isa? Sí. No sé si la Isa es lo que Sí, preguntaba. no, no me quedó muy claro, pero no importa, después le pregunto porque ya estamos como en la hora. Ya. Isabel, Sí, ¿sabes? entonces Otra estamos... cosa que se puede hacer es volver a editar la evaluación y Ujú. una vez que la dieron todo, se puede volver a editar la evaluación una vez que la dieron todas y le borras donde dice un solo intento y le colocas dos intentos.
Entonces, a ese alumno que ya hizo el intento 1, le va a salir a él solamente el intento número 2 y podría dar en otro horario, ¿cierto? La evaluación. Claro, porque me pasa que los alumnos dicen, de hecho, por eso no he hecho muchas pruebas ahora, porque la tónica el semestre anterior fue, se me cayó el internet, entonces se me acabó el tiempo y alcancé a contestar 3. Entonces, es súper injusto que me ponga una nota por haber contestado 3 cuando no fue culpa mía que se cayera el internet. Ya, en ese Ahora, caso, Isa, supongamos que este caso de acá, de Antonio Aranda, que se sacó un 3.6 y te da ese ¿Ya? argumento. En este ¿Ya? caso, desde aquí, desde esta flecha que está a la derecha, Ujú. tú le pones acá, ver detalles de calificación, y le anulas este intento. Entonces queda como si ¿Ya? él no hubiese presentado la prueba y la puede volver a rendir. Y ahí tendría que hacer lo que Ahí, dice borrar Luis, el intento. de poder editarla y darle otro intento. correcto. ¿Puede ir, Cristian, a donde dice ver intentos arriba, por favor? Mira, otra cosa que es importante, aprovechando el mismo comentario que está haciendo Cristian, mira, ahí debajo, Es pero que este es un en este trabajo, caso un trabajo, es una actividad, sí, Ya, sí, tienes razón. no es una evaluación. No no es una tengo prueba. evaluaciones acá, Rodrigo. No tengo Ah, ya, pruebas. bueno, vale. Oye, ¿puede ahora explicar lo de las actividades, Cristian, aprovechando que estáis mostrando eso mismo? Sí, claro. Ya, a ver, déjenme Esto es volver lo último, a... entre paréntesis. Sí, sí, esto es cortito. Ya, lo que pasa es que otra de las formas de hacer evaluación es crear una actividad. Yo les voy a mostrar rápidamente con las actividades que tengo creadas en un curso ya. Las actividades, la verdad es que son para medir experiencias un poquito más prácticas. De pronto, clases de dibujo, cuando tienen que mandar una fotografía, cuando tienen que mandar un informe en que ustedes tengan que hacerle algunos comentarios. Existe la posibilidad, voy a mostrarles acá alguna actividad que yo tenga programada con los estudiantes, acá. Por ejemplo, evaluación formativa, esculpido de formas. La creación de una actividad se hace desde aquí, desde las evaluaciones, ahí está actividad. En la actividad ustedes definen el nombre de la actividad, súper apropiada, por ejemplo, para instancias de retroalimentación, para poder hacer una evaluación para para el aprendizaje, lo pueden hacer desde acá. Entonces acá yo puedo, por ejemplo, poner una evaluación formativa. ¿Okay? Acá le pongo las indicaciones, cómo tienen que contestar. Si los alumnos necesitan algún documento previo para leer o con las instrucciones, lo puedo cargar desde acá. Desde aquí mismo también puedo poner la fecha de vencimiento, si es que este encargo va a tener una fecha de vencimiento específica. También puedo asignarle puntos posibles en el caso de que yo solamente quiera hacer una evaluación formativa o una retroalimentación rápida al final de la clase y necesito que los estudiantes me suban algún dibujo, alguna fotografía, alguna imagen que hayan hecho en el computador. Puede ser que no le aplique una rúbrica, sino que simplemente le asigne puntaje posible. Luego tengo varias configuraciones que tienen que ver con si el envío es individual, si es que tengo configurados grupos en este curso, puedo hacerlo por grupo, o si es un envío de portafolio, y también puedo definir la cantidad de intentos. Si es un solo intento, intentos múltiples, acá yo generalmente les pongo 2 intentos por si se equivocan en enviar primero el trabajo, profe, le envié algo que le faltaba corregir, y bueno, un segundo intento. Y ahí, bueno, si es que envían algún documento, también la validación con Safe Assign si es que es necesario. En las opciones de calificación, viene la calificación anónima, donde los nombres de los alumnos se ocultan para que no haya ningún tipo de sesgo al momento de calificar, si es que, si es que es pertinente. Y también está la calificación delegada, que consiste en asignarle, si ustedes hacen clases con algún otro docente, asignarle la calificación a ese docente. O sea, es delegarle la calificación a ese docente. Bien, en este caso estoy yo solo aquí en este curso, así que no tengo a quién delegarse. Vamos a aceptar eso ahí. Después viene la disponibilidad y seguimiento de número de visitas. Acá, visualización de calificaciones, también tengo la posibilidad de que en el centro de calificaciones aparezca la puntuación que obtuvo el estudiante y como elemento secundario la escala de valoración de 1 a 7 o un texto asociado o porcentaje o completo o incompleto. También me pueden servir para mostrarle la evaluación. Si es que quiero que la calificación de esta evaluación se incluya en el promedio
del estudiante, o simplemente si es una evaluación formativa que no se incluya y solamente la nota sea una indicación, una orientación respecto de su proceso. ¿Ya? Mostrar a los alumnos mis calificaciones. Para esto es importante que los estudiantes tengan acceso a la herramienta Mis Calificaciones. Si ustedes no la tienen disponible, recuerden que en la parte superior, acá, pueden agregar el enlace de herramienta y ahí pueden entonces colocar, ahí le ponen mis calificaciones, seleccionan desde acá mis calificaciones y así los estudiantes van a poder acceder a estas notas. Yo no lo voy a hacer ahora porque ya lo tengo agregado. Pero quería terminar de configurar esta evaluación, o esta actividad, quiero decir. La voy a cancelar porque aquí estoy en un curso real. Les voy a mostrar una que ya esté hecha. Por ejemplo, este que dice evaluación formativa esculpido de formas. La gracia de esto es que el estudiante, cuando entra a esta evaluación, hace clic en el título, ve obviamente las instrucciones, ve los puntos posibles. Si es que hay una rúbrica asociada, él va a poder acceder también a la rúbrica acá. Aprovechando de eso, la próxima semana tenemos el webinar de rúbricas, así que están cordialmente invitados. Y acá él puede... ¿Perdón? Esperándolo con ansias. Esperándolo. Próxima semana, ahí vamos a estar con las rúbricas y todo eso. Acá entonces el estudiante puede subir su trabajo. Puede ser una imagen, un documento Word, un PDF, una fotografía. Yo en mi caso ahí les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que hago. Y acá el estudiante puede agregar algún comentario. Una vez que los estudiantes hacen el envío de esto, lo bueno es que ellos reciben una confirmación. Acá arribita les aparece una confirmación de que el trabajo ha sido enviado y además les llega una confirmación en el correo electrónico. ¿Ya? Súper importante eso. Entonces yo voy a cancelar acá el envío porque yo no soy estudiante, pero les voy a mostrar cómo en el centro de calificaciones, acá me aparecen las actividades. Por ejemplo, la que estábamos viendo recién era una evaluación formativa, la que está acá. Evaluación formativa trazos, evaluación formativa esculpido de forma. Esta de acá. Les quería mostrar que dentro de esto van a aparecer con este símbolo los que falte por corregir o por revisar. A mí me aparecen ahí algunos sin revisar porque yo utilizo las actividades también como una herramienta de retroalimentación en la clase. Entonces no siempre le pongo nota, a veces solamente van comentarios internos a los estudiantes. Y aquí les voy a mostrar cómo se corrige. Ahí está el intento que envió el estudiante. Hay veces que si hacen más de un envío aparecen ahí dos elementos. Y acá entonces ustedes van a ver cómo aparecen una serie de herramientas que a mí me permiten hacer corrección sobre los trabajos que está enviando el estudiante. Yo acá, si es que esto tuviera asignada una rúbrica, me aparecería acá la rúbrica. En este caso, esto es solamente una evaluación formativa, donde yo le voy haciendo aquí algunos comentarios. Esto yo lo utilizo cotidianamente en clase y le voy comentando a los chicos, miren, lo que sucede en este dibujo es que fallan las líneas. Y para todo esto yo tengo las herramientas que están acá. Incluso yo puedo despejar esta barra lateral, puedo aumentar el tamaño de esto y trabajar directamente acá con las herramientas que tengo de dibujo. Puedo insertar una imagen, si es que yo le quiero mostrar un ejemplo de cómo se debería hacer esto, le puedo agregar una imagen acá, le puedo dejar comentarios en el trabajo, así como post-it en determinados lugares. Puedo agregar texto, hacer las líneas que ustedes ven acá. Cuando despliego estas herramientas, me aparecen unas barras de subherramienta acá donde puedo cambiar el color, la translucidez, puedo definir el grosor de la línea, ponerle puntas de flecha, etcétera, etcétera. Bien, ahí tengo, incluso puedo descargar el trabajo del alumno si es que es necesario. Bien, y lo importante es que una vez que yo he calificado, ahora les voy a mostrar uno que tenga evaluación. Denme un segundo. Con esto ya voy a ir cerrando. Una que sea evaluación sumativa, esta, por ejemplo. En este caso, que sí es una evaluación, ahí está cargando la imagen. Ya, este trabajo tiene acá la rúbrica. Ya tenía asociada una rúbrica y esa rúbrica se muestra acá y uno le va agregando el nivel de logro. Adicionalmente, mientras más completa la rúbrica, mejor, porque así, si yo a la rúbrica le puse descripción de los niveles de logro, el estudiante aparte va a tener también una herramienta de retroalimentación. Va a saber por qué está completamente logrado o por qué en algún criterio solamente obtuvo logrado. Ahí está la diferencia entre el logrado y el completamente logrado, y eso le sirve de retroalimentación. Aparte de eso, yo también le puedo dejar un comentario personalizado al estudiante si es que es pertinente. Bien,
Este comentario que está acá le aparece al estudiante después acá en mis calificaciones. En mis calificaciones, yo la verdad es que como voy a acceder como docente, no tengo hecha ninguna de las calificaciones, pero al estudiante le debiera aparecer, aquí donde dice la evaluación sumativa, debiera aparecer acá la rúbrica, aquí hay una rúbrica, por ejemplo, con la evaluación. En esta rúbrica, al estudiante le va a salir marcado de color verde en el criterio de logro en el nivel de logro que él obtuvo en cada uno de los criterios. Entonces, si él tuvo todo completamente logrado, le van a aparecer puros tickets verdes acá. Si sale por ahí un parcialmente logrado también, entonces él va a poder ver de esta manera esa rúbrica. Y adicionalmente, aquí en la nota, sobre la nota, si él hace clic, va a poder llegar a esa revisión que yo les acabo de mostrar recién, donde aparecen todas las líneas sobre su dibujo, o las notas que yo le haya puesto a su PDF, o los comentarios que le haya hecho a su Word. Y adicionalmente va a aparecer un globito de color azul, acá al costado de la nota, si es que yo le hice algún comentario. Y al pinchar ese balón, le aparece entonces el comentario corto que yo le hice. ¿Bien? Entonces, súper importante porque esta herramienta, como les digo, por mi experiencia, yo la utilizo no solamente como una herramienta de calificación, sino que también como una herramienta de evaluación formativa. ¿No? Eso, Rodrigo, eso respecto a Sí, las no, súper. actividades. Como dice Cristian, esta herramienta es fundamental. O sea, a mí con esto ya no tengo que andar buscando en qué correo me llegó algo. Y también es fácil de retroalimentar. Podemos agregar todas estas nubes y todos estos elementos que los alumnos pueden comprender más en detalle su errores. O sea, la retroalimentación es muy importante. Bueno, nosotros vamos a llegar hasta acá ya que nos pasamos mucho en el tiempo, Sí, harto. pero bien harto. Bueno, lo invitamos para el siguiente webinar que la próxima semana es las rúbricas y después tenemos otro más que es de los grupos la semana siguiente y ahí vamos terminando. Bueno, Retroalimentación retroalimentación. también. Pero lo importante acá es que si es que van quedando temas que, claro, los vimos ahora, Jimena decía, uy, lo vieron tan rápido. Sí, efectivamente lo tuvimos que ver muy rápido porque mucha información en poco tiempo. Es que después de estos webinars ustedes se nos puedan llamar y decir, Cristian, Rodrigo, nos podemos juntar y nosotros en el detalle vamos viendo caso a caso porque en realidad esto es mucho, pero es súper útil. O sea, estas dos cosas que hoy día vimos con Cristian son fundamentales para poder trabajar más rápido con los estudiantes y también para evaluarlos. O sea, una evaluación que podemos crear y que se califica casi inmediatamente, o sea, nos ahorra un montón de tiempo si es que la armamos bien, incluso lo podemos administrar ese tiempo para el próximo año y solamente vamos incorporando nuevas preguntas. Así que lo invitamos a que nos puedan escribir, se puedan acercar a nosotros y así poder apoyarlos más en este tipo de herramientas. Cristian, no sé si tú has algunas palabras del cierre. Nada, solamente agradecerle a nuestros auspiciadores. Y a todos ustedes. Claro, y que se sigan sumando, agradecerles, profesores, por su tiempo. Y nada, a su disposición si es que necesitan resolver alguna duda y cordialmente invitado al resto de los webinars que siguen a continuación la próxima semana. Así es que, nada, despedirnos. Muchas gracias por todo. Bueno, sí, muchas gracias y bueno, un saludo aquí desde la playa, aquí en Cancún. No, Eso. mentira, estoy en la casa. Que estén muy bien, un gran No, abrazo. gracias a ustedes, chiquillos. Ya. Muchas Ah, gracias. Cristian, Ya, que esté ya. muy bien. Rodrigo Gracias, Ya, también. Luis. ya Esté nos muy vemos, que bien. esté muy bien. Vayan a descansar. Listo, gracias por Saludos. todos los conocimientos. Nos vemos, chiquillos. Chao, Ya, chao. chao, chao. Ahí vamos a tener la grabación.